Vale. Bienvenidos, chicos, chicas, una semana más a mi canal. Soy Sara, toco la viola y hace mucho que no subo vídeos. He descubierto un nuevo método que he estado probando de estudio, y es que los músicos, en cuanto que nos metemos en la rutina, nos aburrimos. Y este método de estudio lo he aprendido porque vi un vídeo de Kerson. Kerson es un violinista, no podéis perderoslo. Kerson subió un vídeo. El vídeo se titulaba ¿Cuánto deberías estudiar? Si no nos hemos preguntado esto todos miles de veces, que a mí me lo expliquen. Como muchos de vosotros sabéis, yo estudio con cronómetro. ¿Qué significa eso? Que cada vez que empiezo pongo el reloj porque quiero saber exactamente lo que estudio. Cuando termino de estudiar lo paro. Pero ¿qué pasa? Que me estaba aburriendo mucho porque tenía mi rutina, ¿no? Estudiaba pues un par de horas por la mañana, un par de horas por la tarde. Siempre hacía lo mismo, empezaba con escalas. Noté como que hacía muchísimo tiempo que hacía lo mismo y me aburrí, me cansé. Dije, basta ya. Y os puedo decir que ha sido un proceso súper divertido. El método consiste en lo siguiente. Primero, te pones un timer de 10 minutos. Cuenta atrás. Que, curiosamente, se siente mucho mejor que cuenta arriba. O sea, cuando tú empiezas el cronómetro está a cero. Es como, uff, me queda toda la montaña por subir, me queda toda la sesión. Claro, cuando tú pones la cuenta atrás, empiezas desde el máximo. Empezamos con 10 minutos de calentamiento. En estos 10 minutos de calentamiento podéis hacer lo que queráis. No tienes por qué empezar por escalas, por arpegios, por técnica. No, lo que queráis. Y esto porque está muy bien. Porque hay veces que una se levanta y le apetece tocar un poco de Bach y no le apetece hacer una escala antes. Y estos 10 minutos simplemente son una toma de contacto con el instrumento para ver cómo te sientes. Es genial. ¿Qué pasa después de estos 10 minutos? Después de estos 10 minutos vienen otros 10 minutos donde vas a poner tu cuenta atrás, 10 minutos abajo. Y dejas el instrumento, no lo tocas, lo dejas en el estuche, pero, dato importante, no se puede ir a mirar el móvil, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, todo eso. No es una pausa, no es un break donde puedas hacer lo que tú quieras. Es un break para estirar. Por ejemplo, yo lo hago, yo estiro, porque me gusta estirar, entonces estiro. En este break de 10 minutos tienes 10 minutos para coger tus libros, organizarte tu estudio, planear lo que vas a hacer. Yo os digo, aprovecho este momento para deciros que tengo una agenda. ¿Dónde está? Una agenda de esto de días de escolar pequeña que me llevo a casi todas partes que puedo. En esta agenda nunca apunto la agenda, porque la agenda la apunto en el móvil. Sé que es muy estúpido tener una agenda y no utilizarla para la agenda, pero yo utilizo de otra manera que os recomiendo porque está muy bien. Sigo la agenda. Pues hoy es, por ejemplo, 2 de febrero. Pues me pongo el papel donde pone el 2 de febrero. Y en vez de apuntar que tengo clase o tengo ensayo, tengo concierto, tengo lo de más allá, apunto cosas que descubro en el estudio. Por ejemplo, el arco más ligero, no apoyar tanto, no subas tanto el hombro izquierdo, o si bajas un poco aquí, el sonido suena más bonito. Cosas así. Apunto todas estas sensaciones que se me ocurren, ¿vale? Que luego al día siguiente, porque una vez estás estudiando te das cuenta de muchas cosas que ocurren. Una vez dejas el instrumento y te vas a ver la tele, se acabó. Si no lo apuntas, se te olvida y luego lo descubres otra vez, otro día o otro momento y dices, esto ya lo había pensado yo, pero se me había olvidado hacerlo. Entonces, yo creo que os va a ahorrar mucho tiempo si lo hacéis. Probadlo. La agenda la utilizo a modo de diario de estudio. Ya está. ¿Qué pasa después de los 10 minutos donde no habéis tocado el instrumento? Pues que vais a empezar una primera sesión de 15 minutos, ¿vale? 15 minutos, cuenta atrás. ¿Qué podéis hacer en estos 15 minutos? Cuenta atrás. Yo os recomiendo, que es lo que he estado probando, es hacer 15 minutos de mano derecha, ¿vale? Ejercicios para el arco, ejercicios para el arco. Yo en este caso os recomiendo los de Sradik, por ejemplo, el volumen 3, también Sevcik, por ejemplo. Después de estos 15 minutos, ¿qué pasa? Os preguntaréis. Surprise. Después de estos 15 minutos vais a tener unos 5 minutos de pausa. Insisto, 5 minutos de pausa en los que no podéis ir a mirar el móvil. No podéis. Que es que las pausas son muy, muy, muy importantes. Muchísimo. Y yo soy la primera que cuando está estudiando concentrada, pues prefiero seguir a que pararme. Pero ¿qué pasa cuando suena una alarma diciendo, que tienes que hacer una pausa? Pues te lo tomas más en serio, no sé por qué. Yo estoy estudiando el lado psicológico de este método también. 5 minutos se pasan enseguida, lo vais a ver también. Solo os da tiempo a estirar, a preparar la siguiente partitura y poco más. ¿Qué pasa después de estos 5 minutos de break? Que vais a hacer una sesión de
20 minutos, ¿vale? Spoiler alert, las sesiones nunca van a ser más largas de 20 minutos, ¿vale? Hemos alcanzado el máximo de longitud. Hacemos 20 minutos. En estos 20 minutos os recomiendo que hagáis ejercicios de técnica para la mano izquierda. Muy importante. Y en este caso os recomiendo escalas, arpegios, lo que queráis, en la tonalidad que queráis. Y a mí me gustan mucho los estudios de Flesch y los estudios de Sradic también, volumen 1 y volumen 2. Llegados a este punto, vais a sentir que estáis tan preparados para poneros a estudiar cualquier cosa. Comida. ¡Guau! ¡Qué rico! Después de las sesiones de 10 minutos de calentamiento, 15 minutos de mano derecha, 20 minutos de mano izquierda, hacéis otra pausa de 5 minutos, ¿vale? El patrón ya siempre va a ser el mismo. Y a mí después de esta me gusta hacer otra sesión de 20 minutos con pues la obra que tenga que tocar, sean conciertos o una sonata, obras, sí, eso ya cada uno se lo organiza como quiera. Y después de esos 20 minutos sí que hago una pausa más considerable. Voy a comer 30 minutos, una hora, así que puedes mirar el móvil por fin. Es que también hablaba Kerson de una cosa muy importante. No es cuánto estudias, sino cuántas sesiones de estudio haces. Y yo con esto me he encontrado que puedo hacer como muchas sesiones de estudio. Lo mínimo que hago es siempre los 10 minutos de calentamiento, 15 mano derecha, 20 mano izquierda y otros 20 más de obras. Con esto os vais a encontrar con muchísimas cosas nuevas. El factor de que nunca os vais a sentir cansados, vais a estar más concentrados, vais a querer estudiar más. Yo de repente terminaba una sesión y me ponía los 5 minutos de descanso y estaba como deseando ya volver a estudiar. Estás deseando volver a tocar porque 20 minutos es muy poco tiempo y sabes que tienes que estar concentrado y te concentras. Es muy bueno para la concentración. También él habla de que es muy bueno hacer este método especialmente después de unas vacaciones. Esto te va a poner en forma enseguida. Lo que estáis viendo ahora soy yo estudiando en Kronberg. Como sabéis, estudio en Kronberg ahora Academy, que es un sitio maravilloso, estoy súper contenta de estar allí y es un sitio en el que se estudia muy muy bien. Hasta aquí os traigo el vídeo, espero que probéis el método porque de verdad es muy recomendable y si no sabéis quién es Kerson, ir a su página a escucharle porque toca impresionante. Y nada, nos vemos pronto.